Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se comparte a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa dedicado a la neuropsicoterapia. A la neuropsicoterapia con el doctor Ted Judd, un colega estadounidense, no voy a decir gringo, porque en realidad era gringo, verde, vete a tu hogar, gringo, pero bueno, no voy a decir gringo, aunque aquí tenemos muy buenos amigos. Joe Tejodo es un estadounidense que se hace pasar por un personaje tejano, anti-mexicano y anti todo, por eso se llama Joe Tejodo del verbo joder en castellano, pero es Joe te jodo con H. Eh, el buen Ted Judd, tuve la fortuna de conocerlo probablemente en 1989, en la Sí. capital de Argentina, Buenos Aires, durante el Congreso Fundacional de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Ya había sabido sobre él a través de colegas de Nicaragua, entre ellos Elizabeth Sequeira, que acabó en Guatemala, por otras razones que ahora no vienen al caso. Pero ya había estado en Guatemala, ya había estado en Nicaragua, ya había estado en Bolivia, pero en varios lados y naturalmente con las comunidades originarias y migrantes en los USA. No quiero, sin embargo, dar comienzo, y ahorita les digo quién es Ted Judd, a esta charla sobre qué es la neuropsicoterapia, con qué se come. ¿Por qué neuropsicoterapia? Recordar, como cada semana hacemos desde hace más de 8 años, sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, que hasta la fecha, más allá de las promesas que nos hizo el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de entregarnos la verdad histórica y la justicia, no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia. Terminó su periodo de gobierno de la cuarta transformación, entró la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y la deuda histórica de Estado sigue pendiendo. No tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia. Por ello no dejaré de recordar, como cada semana hacemos, este suceso para pedir la verdad histórica y la justicia. No quiero tampoco dejar de enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaíde, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida hace más de 10 años. Y no tenemos ni la justicia, ni la verdad, ni nada. Entonces, le mandamos un fraterno saludo porque seguimos esperando que se resuelva el asunto de Viridiana. Finalmente, tampoco quiero dejar de externar el solidario apoyo incuestionable de este canal de YouTube y de este Centro de Estudios en Neuropsicología del Desarrollo con el pueblo palestino, que sigue siendo masacrado impunemente por el Estado sionista de Israel, dirigido en este momento por Benjamín Netanyahu o Netanyahu, en alianza con el gobierno de los Estados Unidos, no con el pueblo de los Estados Unidos, que no es lo mismo aunque parezca igual. Eh, por eso es que seguimos manifestando un ya basta a una masacre
y a un genocidio inadmisible contra el pueblo palestino en Gaza. Por lo demás, una vez planteadas esas cuestiones, no quiero dejar de agradecerle al doctor Ted Judd, un personaje experto en rehabilitación neuropsicológica, porque él sí le entra en directo con la gente, más que a las publicaciones arbitradas y demás, aunque sí publica, eh, a la neuropsicología, el que, cómo rehabilitar pacientes migrantes, trabajar con personas de las comunidades originarias expulsadas dentro de Estados Unidos, en reservas de indios. Él ha trabajado con ellos. Él ha pugnado por recuperar esas lenguas como herramienta para el diagnóstico y la rehabilitación, porque no se puede de otra manera. Lo que es la rehabilitación basada en la comunidad, orientada a la familia y la neuropsicoterapia. Como hemos invitado al doctor Ted Judy, no le quiero robar la palabra, sino para que lo invito. Este, lo invitamos para que nos ayude a plantear su propuesta. Es el único que sé y subrayo que yo sé que habla de neuropsicoterapia. No sé si alguien más utiliza ese término, pero yo me atrevería a pensar que es casi un término acuñado por el propio Ted Judd. Él nos dirá mejor que yo de dónde proviene este planteamiento. Muchas gracias, doctor, y adelante es tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias, Enrique. Es un placer estar contigo otra vez y gracias por esta introducción um, tan amable, uh, tan gentil. Y sí, tenemos que recordar a esta gente, a estos eventos, esta memoria. Yo recuerdo al principio de mi trabajo en Latinoamérica, cuando yo encuentro como neuropsicólogo, cuando hablamos de memoria, hablamos del hipocampo y cosas así, pero yo encontré museos de memoria y otros temas que son no de las funciones del cerebro, sino la memoria histórica, como está mencionando. Y es algo bien importante. Y estamos en un momento, una época histórica también y un momento en que nosotros tenemos que recordar nuestros colegas, nuestros compañeros de otras partes durante de una lucha fuerte en mi país en este momento. Uh, y por eso es un placer especialmente estar contigo en este momento. Quiero mencionar algo breve sobre mi huésped aquí, que cuando yo visité con mi colega, el neuropsicólogo mixteco Orlando Sánchez, a la Universidad Autónoma de Morelos con Enrique Álvarez, encontremos con sus estudiantes que ellos que notan que él sabe de todo, entonces él tiene el apodo de Kikipedia. Y siempre yo pienso en Enrique así como Wikipedia, porque él sabe de todo. Gracias. Bueno, pues ahora para seguir con el tema de neuropsicoterapia, um, yo voy a mostrar algunos antipositivos aquí para esta discusión. Um, uh, y como él mencionó, vamos a abordar varias preguntas sobre neuropsicoterapia como una introducción breve. ¿Qué es? ¿Para quién? ¿Cuáles problemas? ¿Por qué? ¿Y quién es la neuropsicoterapeuta? Y de ahí, uh, ¿qué es? Pues mi definición es el uso de nuestro conocimiento neuropsicológico en la psicoterapia, pero también en otras intervenciones relacionadas de personas con discapacidades cerebrales y la gente cerca de ellos. Y la neuropsicoterapia está especializada en el contenido, las técnicas y el contexto social de estas intervenciones para los problemas emocionales y conductuales de discapacidades cerebrales. Pues en esto yo quiero mencionar, porque puede ser un poco de confusión,
El primer uso de esta palabra que yo encontré en inglés fue por Ellis en el año 89, en un capítulo. Primer libro con este título fue el mío. Um, Aquí fue en el milenio pasado, año 1999. Um, y salió, sí, salió 5 años más adelante de esto, primero en alemán y después en inglés, otro libro con el título Neuropsicoterapia, pero con otro sentido. Y yo quiero aclarar eso, porque el nuestro, yo pienso en esto como neuropsicoterapia y el otro de grave es como neuropsicoterapia. Es decir, el sentido de grave es de psicoterapia en personas con cerebros intactos, cerebros sanos, um, informado por estudios del cerebro, sobre todo estudios de imágenes funcionales del cerebro. Y es legítimo, es un buen tema. Sin embargo, hay confusión con los dos sentidos de la palabra. Y hoy vamos a hablar solamente de esto a la izquierda. Aquí son los dos libros originales en esto, cara a cara. Y aquí algunos otros libros que han salido en este tema desde este tiempo. Esto, segundo a la izquierda, es de un grupo um, de Finlandia y esto aquí viene de Australia y aquí hay varios otros. A la izquierda es el sentido nuestro, a la derecha en este otro segundo sentido según Klaus Grave. Pero hablamos de esto como yo mencioné con la definición que yo mencioné. Pues esto es suficiente. Y entonces, la neuropsicoterapia en este sentido, sabemos que es psicoterapia, sabemos lo que es rehabilitación y tienen partes en común. Además, sabemos lo que es rehabilitación cognitiva, que ustedes han discutido en esta serie de podcast, y tiene algo en común con rehabilitación general y con psicoterapia. Yo pongo neuropsicoterapia aquí. Tiene partes en común con psicoterapia, con rehabilitación cognitiva y algunas partes independientes de esto. Y la neuropsicoterapia es concurrente con muchos otros abordajes psicoterapéuticos. Lleva ideas de ellos. Las fuentes más comunes son abordajes psicoeducativos y terapia cognitiva conductual. Pero es posible tener perspectivas de otras teorías de psicoterapia también. Y también puede estar integrada con psicoterapia convencional, terapia familiar, educación, rehabilitación cognitiva, terapias comunitarias o holísticas, y neuropsicofarmacología. Pero aquí hablamos solamente de las partes que son más como puro neuropsicoterapia, pero se puede integrar y debe integrar con otras intervenciones. ¿Para qué? Pues para toda la colección de tipos de trastornos neurológicos que pueden afectar las funciones del cerebro. En el tiempo poco que tenemos, no es necesario revisar todos estos diferentes, pero vamos a enfocar sobre todo en trauma craneoencefálico, derrames, demencias, estos trastornos mayores más importantes en nuestro campo. Entonces, ¿qué trata? Pues, más que todo, la neuropsicoterapia trata los cambios orgánicos en la regulación emocional. Es que el cerebro es el órgano de la conducta de las emociones y cuando es dañado hay cambios en esta regulación por daño a estos mecanismos. Y es
parte del contenido es tomando en cuenta esta perspectiva de qué son estos cambios orgánicos. Um, uh, También considera las disfunciones ejecutivas. Y las disfunciones ejecutivas están asociadas sobre todo, como ustedes saben, con daño de los lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales tienen mucha comunicación con los lóbulos occipitales y temporales, es decir, la cognición en este sentido, pero también con el sistema límbico y los sistemas subcorticales y emocionales. Entonces, es donde está integrado cognición e emoción. Um, entonces, debemos considerar los dos lados de las disfunciones ejecutivas en este sentido. No solamente como algo cognitivo, ni solamente como algo emocional, pero donde ellos entrelacen. Y también el ajuste psicológico y social a una discapacidad. También tomamos en cuenta la personalidad después, um, y todos los otros trastornos y déficits y problemas médicos que la persona puede tener. Pero estamos enfocados sobre todo en estos cambios emocionales conductuales. La neuropsicología también podemos considerar en este sentido que la neuropsicoterapia tiene mucho de ser con psicología de la salud. Bueno, la neuropsicología ha desarrollado en gran parte con una perspectiva o un prejuicio cognitivista. Es decir, el enfoque sobre todo es en la cognición. ¿Por qué es eso? Pues yo creo que en parte es porque los neuropsicólogos y los neurólogos antes de nosotros son personas con mucha educación que ponemos personalmente mucho valor a nuestras capacidades de pensar. Entonces somos cognitivistas. Estos son nuestros valores y vemos esto con las cosas, como las cosas más importantes. Sin embargo, tal vez no es así para mucho del mundo. Y resulta que en varias investigaciones de largo plazo por varios trastornos del cerebro se encuentra que los problemas emocionales, conductuales, sociales son las discapacidades más graves de estas discapacidades cerebrales, más que cognitivo y más que físico. Yo digo aquí, por lo menos en los países desarrollados o de alto ingreso. Y yo digo esto porque nosotros en nuestros países tenemos varias adecuaciones, adaptaciones para personas con discapacidades físicas. Y tal vez Enrique puede hablar de esto un poco, que en mi país tenemos rampas para sillas de ruedas y varias accommodaciones, adecuaciones públicas que no son tan prevalentes en otros países. Entonces puede ser que algunas de las discapacidades físicas son más discapacitantes si la sociedad no tiene estas adecuaciones. Pero en nuestros países, en la investigación, son estos problemas emocionales, conductuales, sociales, que son lo más discapacitante. Es por eso que la neuropsicoterapia es necesario. Es necesario trabajar con estos problemas para reducir el cargo de discapacidad. Y además, en sentidos muy grandes, tal vez 10% de la población general tiene algún tipo de discapacidad cerebral cuando tomamos en cuenta todos los trastornos de desarrollo, las demencias, los traumas craneoencefálicos, la epilepsia, la desnutrición, la discapacidad intelectual. Y
en comparación a las intervenciones físicas um, y incluso las intervenciones cognitivas, tenemos relativamente pocas intervenciones sistemáticas disponibles para estas discapacidades cerebrales. Además, pocos neuropsicólogos que pueden hacer este trabajo. Y por eso, cuando yo hablo de neuropsicoterapia, no es solamente neuropsicólogos que pueden hacer eso, porque no hay suficiente de nosotros por eso. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Para considerar esto, debemos considerar cuáles son las capacidades necesarias para hacer neuropsicoterapia. Pues ustedes conocen las capacidades de psicoterapia en general, um, como empática, abierto, confiable, profesional, así, buenas relaciones. También capacidades de enseñanza, porque hay un componente de psicoeducación importante. Y algo de conocimiento de psicoterapia y de lo que estamos hablando, neuropsicoterapia, y qué son estos cambios emocionales y conductuales, y de qué es el proceso de rehabilitación y qué son los recursos de la comunidad. Entonces, estas son algunas de las capacidades. Aquí son algunas capacidades que entrenemos en los neuropsicólogos que no son necesarios para neuropsicoterapia. No es necesario saber cómo hacer evaluaciones neuropsicológicas para realizar neuropsicoterapia. Alguien tiene que hacer la evaluación, pero no tiene que ser la terapeuta. Ni conocimiento profundo de neurología clínica y neuroanatomía. Ni capacidades de investigación científica. Ni capacidades forenses. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Por lo menos en algunos sentidos limitados. Pues psicoterapeutas es una categoría obvio. Cuando tienen el apoyo, el consejo de un neuropsicólogo que entiende neuropsicoterapia, por ejemplo. Um, uh, puede considerar esto como una subespecialización dentro de psicoterapia. También puede ser miembros del equipo de rehabilitación que puede participar en por lo menos algunos componentes. Cuando pensamos en centros de rehabilitación, pueden hacer sus partes y a veces si no tiene esta orientación, esta perspectiva, se puede ver, por ejemplo, en un centro rehabilitativo que tiene un paciente con un trauma craneoencefálico, por ejemplo, que tiene algún tipo de problema de tristeza o agitación u otra cosa, y cada miembro del equipo tiene su manera distinta de manejarlo. Mejor que estés coordinado y que todos tienen un abordaje semejante en el manejo de esto. También hay sistemas de voluntarios de rehabilitación basada en la comunidad. Incluso hay, semejante a esto, hay consejeros que son voluntarios de salud mental basada en la comunidad. Estos son gente que vienen de la comunidad, que tienen algo de entrenamiento y guía de otros, de profesionales. Su entrenamiento puede ser algo de algunas semanas. Tienen un manual, tienen alguna guía de cómo hacer este tipo de trabajo y trabajan en la reintegración y entienden su población, sus pacientes específicas y pueden realizar algunas partes de este trabajo. Puede ser también maestros, sobre todo maestros de educación especial o maestros para estudiantes con discapacidades, que pueden realizar algunos componentes de esto también. Bueno, ¿qué encontramos en la literatura sobre esto? Ya más y más, cuando yo comencé esto y en el libro, casi no tuvimos literatura sobre estas intervenciones. Ya ha salido más y más y yo puedo generalizar
esta literatura en resultados de estos tipos de intervención. Y muestra que en general intervenciones generales de apoyo emocional, psicosocial y psicoeducación tienen efectos positivos, variados y modestos. Vale la pena, pero no es todo lo que se puede hacer. Pero cuando las intervenciones son enfocadas y adaptadas a las discapacidades específicas de la persona, individualizadas, especialmente en combinación con otras formas de rehabilitación física, cognitiva, vocacional, tienen un impacto más impresionante. Y intervenciones tempranas son más efectivas. ¿Tempranas qué significa? Pues cuando hablamos de discapacidades adquiridas como trauma craneoencefálico, encefalitis, um, intoxicación de algún tipo u otro. Estos en las primeras semanas, meses después de esto, para poner en ruta, para aprovechar la plasticidad de recuperación del cerebro, para evitar hábitos malos y para removilizar la persona. Entonces, esto es mejor que tratamiento 2, 3, 5, 10 años más tarde. Sin embargo, vale la pena más tarde también y la forma es diferente, depende de cuándo se hace. La cantidad de intervención necesaria es variable con la condición y el problema. También intervenciones tempranas. En trastornos de desarrollo, más temprano en la vida del niño, mismas razones. El tipo de, el tipo de intervención es diferente, depende del problema y la edad, pero durante toda la época de desarrollo, porque las necesidades cambian. También intervenciones tempranas en demencia y otras condiciones degenerativas puede establecer herramientas que pueden servir más tarde, perspectivas y preparación para que en demencia, por ejemplo, no está brincando de una emergencia a otro. Sin embargo, en lugar de esto, está preparado para lo que va a venir. Y en la literatura, la terapia cognitiva conductual adaptada tiene más evidencia en su favor que otras técnicas. Pero esto puede ser porque hay más investigación de esto también. No es decir, sabemos que esto sirve. No sabemos en cuánto otras técnicas sirven también. No es decir que los otros son malos, solamente que no sabemos tanto de las otras. Voy a brincar esto, que hay otras intervenciones no psicoterapéuticas, pero voy a brincar sobre estos. Y voy a mencionar solamente brevemente que también hay neuropsicofarmacología de esto y ustedes que son neuropsicólogos deben recibir entrenamiento especializado en esto porque muchos de estos usos son afuera del uso típico, son usos atípicos. Y nosotros como neuropsicólogos tenemos, ¿por qué no recitamos los medicamentos? Tenemos que colaborar con los médicos en eso y debemos ganar su confianza en esto por nuestra propia capacidad y conocimiento. Y aquí son algunos ejemplos. Yo no voy a revisar todos estos en detalle, pero de psicotrópicos y nootrópicos que sirven en maneras atípicos.
pero es todo un curso de eso y importante entender algunas de estas cosas. Uh, Voy a brincar estos también. Um, es importante saber que existen otros abordajes y tener la capacidad de colaborar con ellos y ayudar paciente y familia elegir entre ellos. Es parte de psicoeducación. No es decir solamente yo tengo estas herramientas y voy a movilizar esto y ignorar el resto. Pero debemos entender y colaborar con ellos para tener su confianza. Y debemos buscar fuentes confiables cuando revisamos otras técnicas afuera de neuropsicoterapia. Y hay maneras de ver cuándo es bueno. Voy a brincar algunas cosas aquí. Um, pero cuando consideramos otras perspectivas, yo voy a mencionar como un modelo de esto en algún sentido. Porque podría ser que la persona está considerando dietas o suplementos o hierbas o acupuntura o psicocirugía o neuroretroalimentación o cualquier otra técnica y debemos considerar cómo es que nosotros interactúan con estas otras técnicas. Y un ejemplo de esto, porque tal vez es uno de los ejemplos más afuera de medicina que todo, para considerar, es curas tradicionales, curanderos y religiosas. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué hacemos con estos? Pues, ¿sirven o no? Depende. Puede ser un tratamiento complementario, hasta colaborativo. Puede ser algo de competición. Alguna gente que piensa que no voy a ver a psicoterapia porque voy a ver a mi curandero o a mi sacerdote o mi imam o cualquier. Um, a veces la religión sirve para aclarar y enfocar metas y valores. Es decir, si alguien va a rezar sobre su problema, tiene que considerar qué es congruente con mis valores, qué es propio pedir de Dios, en lugar de decir qué es lo más importante, qué es el corazón de mis motivos. Entonces, puede servir algo así para aclarar y enfocar. Y a veces también esto sirve para movilizar la comunidad en servicio a la recuperación y adecuación de la persona, en lugar de estigma y esconder sus discapacidades y así. Uh, a veces tienen un efecto de placebo fuerte y esto vale algo también. Y nuestras actitudes a estos tratamientos van a afectar el rapport que tenemos, el fe del cliente, del paciente y su familia en nosotros y en nuestras intervenciones. Por ejemplo, estas son algunas de la gente maya indígena de Guatemala en un ceremonio de curandero. Y se puede ver, hay mucha gente aquí. Hay mucha gente juntos poniendo su atención y sus um, bienestar a alguien que tiene algún problema específico. Entonces, trabajar en esto ponemos nuestras creencias y valores al lado. Preguntamos sobre estas cosas en una manera abierta. Usamos sus contestaciones como ventana o como ellos piensen sobre sus problemas. Y evaluamos si sirve algún propósito o no en su recuperación, en su reintegración.
y evaluamos desde nuestra perspectiva si es un gasto de recursos y dinero demasiado caro para ellos. A veces es así. Hay gente que quieren vender sus curas. Um, y si ellos piden nuestras opiniones, contestamos en una manera congruente con el bienestar del paciente. Generalmente no debemos ofrecer nuestras opiniones si ellos no piden. Pero es importante que nosotros entendemos el dibujo en grande en cómo ellos consideran su condición y que ellos consideran sería necesario y efectivo en su recuperación. Entonces, debemos considerar si podemos colaborar o por lo menos que la persona puede seguir varias rutas diferentes a la misma vez. Entonces, para saber y entender, esta es mi perspectiva, manera de trabajar. Entonces, es lo mismo con otros tratamientos. Bueno, ¿para qué? ¿Para cuáles problemas es la neuropsicoterapia? Y esto es bien importante, creo yo, en entender el contenido de el base, la conceptualización con que trabajamos con la persona. Um, Esto puede afectar sus sentidos de culpa o culpar a otros, su autoimagen, las perspectivas de los alrededores, la familia, los compañeros de escuela, de trabajo, de la comunidad, de la iglesia, y afecta los abordajes de tratamiento. A veces también tiene consecuencias legales, criminal y civil, pero esto es un poco fuera del tema de hoy. Entonces, aquí es mi modelo, que todo el mundo con lesiones adquiridas, que viene a un adulto o algo así, tiene su personalidad premórbida. Y puede ser cualquier personalidad, incluso cualquier psicopatología que puede tener. También el evento, la persona puede tener reacciones al evento. Y este tiene dos componentes. El evento propio, como si es un choque de tránsito, si es un ataque cerebrovascular, si es una anoxia, la persona puede tener una reacción como estrés postraumático, como ansiedad o algo como enojo, uh, que al evento propio. Después del evento recibe algún tipo de tratamiento, tiene algo de recuperación, recupera poco a poco y generalmente no es hasta algunos meses o tal vez años hasta que sabe a dónde se llega. Y si se queda con algo de discapacidad, entonces también hay una reacción a la experiencia de discapacidad. Pero este viene más tarde. Esta parte de Erid viene casi muy rápido después del evento. El otro viene más tarde cuando se llega a la realización que ahora la vida es así. Ahora yo estoy así. Estos componentes, personalidad primórbida, estos dos componentes de reacciones, podemos entender desde la perspectiva de psicología clínica general, gente con cerebros intactos. Esta otra parte here es nuestro enfoque más. Son los cambios orgánicos en la personalidad y las emociones. Este componente es distinto de estas otras partes que ustedes aprendieron en su psicología clínica. Pero para entender la persona en todo, tenemos que entender todas estas cosas. Y cuando vemos algún síntoma, algún problema como parte de una evaluación, debemos pensar en cuánto viene de cualquier parte de esto. Porque nuestro abordaje sería diferente y su autoimagen sería diferente en esto también.
Ah, podemos pensar en los trastornos de desarrollo, es un poco diferente. Y es así que estos factores, en lugar de personalidad primórbida, podemos decir los factores ambientales en el desarrollo de la personalidad y las emociones del niño. Y no hay un evento específico, es más, la reactividad es justo a discapacidad. Y mientras las diferencias orgánicas en el desarrollo de la personalidad y emociones. Bueno, ¿qué es este componente aquí? Personalidad primórbida. Todo tipo, pero hay algunos factores predisponentes a enfermedades cerebrales y son sobre representados, como abuso de sustancias riesgosos, no adherencia a tratamiento médico. Entonces, son sobre representación de gente con estas características. ¿Y qué tal las reacciones a la experiencia de herida? Pues estos son conocidos también. Y estas reacciones de discapacidad son semejantes, pero además hay vergüenza, especialmente cuando hay mucho estigma de discapacidad. Hay frustración que no se puede hacer cosas como antes y hay algo que se llama perplejidad. Es qué raro que yo no puedo recordar esto. Qué raro que las cosas no funcionen como antes. Um, y este es otro tipo de reacción distinto en estas discapacidades. Fortunadamente, la perplejidad, se puede abordar esto con psicoeducación, con muchos logros. Es decir, así es porque yo he visto ya con esta visión que tiene, la memoria ya funciona así. Y por eso vamos a hacer estas cosas, tal, 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 tal. Y cuando podemos explicar las cosas, este reduce la ansiedad que viene con la perplejidad, en que la persona dice, no, no sé qué lo que va a pasar, porque no entiendo. Pero cuando damos sus explicaciones, entiende mejor. Um, no voy a discutir todos los cambios orgánicos de personalidad, pero voy a mencionar brevemente algunos más típicos. Y la función, la comunicación emocional es distinto de la reactividad emocional y puede ser o aumentada o disminuida. Hay gente que después de un drama, especialmente esclerosis múltiple, esclerosis hemiotrófico lateral, que puede tener, que lloran así. Se llama afecto pseudobulbar, es otro nombre de esto. O rizan así. Yo uso la terminología llanto reflejo en lugar de afecto pseudobulbar, porque la gente entiende mejor. Pero gente que lloran cuando no sienten malo. ¿Hay algún um, uh, evento o algo que provoca esto? Pero es una sobrereactividad que no refleja cómo la persona siente adentro. O al otro mano hay gente que tiene lesiones, especialmente en el lóbulo frontal derecha o con parkinsonismo, que tienen un voz muy monótono y poca expresión en la cara. Y a veces no tienen la expresión de emociones que sienten adentro. Este es otro cambio que se puede ver. Uh, y cuando nosotros entendemos esto y podemos educar a la persona y la familia, um, uh, se puede adaptar a esto. Algo más y muy difícil es cuando la persona tiene una sobrereactividad emocional. Puede tener emociones muy lábiles, especialmente enojo impulsivo.
y este puede ser bien problemático. Pero hay abordajes de esto, psicoeducación, tiempo aparte, mecanismos de autocontrol, reconocimiento que este viene de la lesión. Todos estos son cosas importantes en esto y son distintos de psicoterapia para alguien que no tiene lesión del cerebro, pero tiene un problema de enojo. Bueno, por eso, uh, ¿qué más tengo aquí? Um, yo voy a salir del PowerPoint a este punto porque esta es la introducción, como yo mencioné, para tener una idea en general lo que es. Ahora yo quiero mencionar un poco de las intervenciones que ya que hemos visto una conceptualización de psicopatología, así una intervención bien importante es um, este, compartir esta conceptualización. Es decir, la psicoeducación de dónde vienen estos problemas y por qué y qué podemos hacer sobre esto. Que la persona tiene una autoimagen. A veces lo que encontramos es alguien tiene un enojo impulsivo, por ejemplo, y está gritando a la familia. Y antes nunca gritó a la familia en esta manera. Y ahora es un problema grave. Y la familia puede pensar, tiene que ser que estamos haciendo algo malo porque él está tan enojado. Y él está pensando, ¿qué está pasando? Uh, no estoy así, no quiero estar así, pero estoy gritando así. Pero cuando decimos, no es ustedes en contra de él, ni él en contra de ustedes, es nosotros juntos en contra de la lesión. Y trabajamos juntos ahora para entender esto y para trabajar en eso y no ocupar ni uno a otro cuando tenemos otros abordajes a estos problemas. Um, También el concepto de rehabilitación emocional. Es decir, que ya sabemos que es rehabilitación física. Sabemos lo que es rehabilitación cognitiva también. Pero cuando los cambios son cambios orgánicos del cerebro, um, entonces lo que necesitamos es rehabilitación emocional, es decir, aprender cómo vivir con su cerebro nuevo. Um, uh, y es así. Um, Ted, sí, eh, sí. aquí llevamos una charla muy conceptuosa y que me parecería importante resaltar algunos ejemplos o algunas circunstancias que considero relevantes a precisar. La doctora Lyubov-Svedkova, a quien tú seguramente conociste mediante la literatura del grupo de Alexander Luria, utilizaba un término que siempre me atrajo: reeducación o educación rehabilitatoria, porque Ujú. parece ser que la correspondencia entre educación e intervención terapéutica van de la mano. Y aunque no lo dijiste así, son tres referentes. Una persona que debido al daño neurológico, independientemente de la causa o de la Sí, etiología, sí, la persona se vuelve lábil o violenta verbalmente, inexpresiva, sin embargo grita, como lo estoy haciendo ahora, pero esto le genera efectos secundarios en la dinámica familiar, claro, claro que en la sí. comunidad, lo cual Sí, implica una intervención relativamente diferenciada con la persona, la familia y la comunidad. sí, Ese es un elemento. Y el otro elemento, algo que tú has planteado siempre: si yo tengo una niña o un niño con síndrome de Down,
o con parálisis cerebral, no le voy a rehabilitar nada porque no tenía nada antes del daño. Sí, Voy a hablar de habilitación para ciertas tareas. sí, En el que ha perdido implica rehabilitación, ah, volver a recuperar hasta donde sea posible la sí, competencia, por así decirlo. Pero a veces, aunque tengamos las mejores intenciones, no es posible y hay que utilizar estrategias de compensación por mm, otras vías y por otros medios al mismo resultado, valga la expresión. Y finalmente el asunto de la adaptación. Hablabas de rampas. La sí, persona no va a caminar, pero tú le adaptas el entorno para que pueda entrar. sí, Adaptas el baño, es decir, estás pensando en la familia, en la comunidad como colectivo, porque sí, lo decía la doctora Silvia Marcos, ajá, mexicana, ese invento de la psicoterapia familiar sistémica. Ya lo tenían las comunidades originarias. Ellos siempre van en comunidad, en familia, a los ritos. Pienso en el peyote, en el caso de algunas regiones del norte de México o del centro para arriba, ¿sí? Los usos del peyote y los rituales religiosos pueden no ser científicos, porque no tienen evidencia científica, pero puede ser que sí tengan efecto, dijiste, placebo y además de unidad comunitaria y de aceptación y de adaptación. Es decir, no todo es charlatanería, algo que dijiste que me parece que es crucial también resaltarlo, porque si no resulta que las preguntas en entrevistas que suele uno leer es, ¿le han ofrecido a usted charlatanería? No, pues sí, pero en ambientes urbanos. Pero en comunidades originarias como las que tienen en las reservas indias en Estados Unidos o en sí, comunidades originarias en nuestras naciones, el esquema cambia, vamos. No, aunque digan que es lo mismo, no es lo mismo. Hay una no, variación, no es lo mismo que lo mismo. Entonces, esos puntos creo que vale la pena resaltarlos la persona, la familia o la pareja, porque siempre el cuidador primario es una mujer, o regularmente, la hija, la sí, esposa, la madre, la abuela, etcétera. ujú, sí, Ha habido sí, compañeros, hay un libro que se llama Centauro, de un colega que su movilidad siempre la tuvo en caballo. Él se hizo a caballo, por eso el libro se llama Centauro. Él por un accidente medular terminó con una paraplegia prácticamente intratable. Pues a caballo se movía, lo cual implica un buen mecanismo de compensación, porque el caballo lo llevaba y lo traía a todos lados. Es más, si se ponía como en las películas de Pedro Infante, borracho, el caballo lo llevaba. Es decir, sí, el sí, caballo se volvía su cuidador primario en ciertas tareas, no en todas. En una comunidad campesina en Guerrero. Entonces, parece ser que pueden no ser muy científicas las intervenciones, pero pueden ser muy eficientes o efectivas. Creo que vale la pena resaltar esos puntos que rescato de lo que nos has planteado, porque no es necesario que el neuropsicoterapeuta sepa mucha neuroanatomía funcional y mucha neurofisiología al respecto de lo que trata, porque para eso está el neurólogo. Y hoy la tecnología es más eficiente para diagnosticar el daño y sus causas, no el neuropsicólogo ni el neuropsicoterapeuta. Entonces, esos puntos me gusta, ¿cómo resaltarlos? Porque si yo tengo un niño con síndrome de Down o con parálisis cerebral, las estrategias son distintas que si tengo un adulto en accidente de moto con lesión medular. Porque además ujú, la reacción ante el daño medular, pérdida de esfínteres, depende del nivel al que llegue, la potencia sexual y todo ese tipo, dependiendo de la edad que tenga, resulta que por sí mismo tiene un impacto, pero después el dejar de hacer todo lo que hacía y volverse dependiente, también tiene otro impacto. Entonces, creo que son varios los niveles de análisis que pueden implicar, pero esos elementos los resalto porque me parecen muy relevantes. pues sí, en lo que está diciendo es algo de veras un poco más adelante en mi
en mi conceptualización, pero a veces el trabajo es con comunidad, es educación con la comunidad. Y parte de nuestro trabajo en eso es encontrar quién de veras tiene el respeto, tiene el poder en la familia, en la comunidad. Esto es parte de nuestro análisis, porque el modelo tradicional del norte o del oeste, se puede decir, de psicoterapia, es uno a uno. Y este respeta la independencia y la autonomía del individuo. Y este es un valor, pues todo tiene algo de valor del individuo así, pero de mi cultura el valor del individuo es elevado más que en otras partes. Y um, además, mucha gente con trastornos importantes del cerebro no son capaces de una independencia en este sentido. Son interdependientes de su familia y su comunidad y debemos abordar y reconocer esta interdependencia y estos dinámicos. Y por eso buscamos quién tiene el poder, quién es cuidador, quién entiende y trabajamos con ellos también. Tal vez en maneras diferentes. A veces la gente con poder solamente tenemos que convencerlos para permitir algo, mientras que los cuidadores tienen que aprender y entender cómo manejar varias cosas. Y en eso, uh, um, esto implica, hay varios componentes de esto. Um, También hay un concepto de ayudantes naturales. Y este concepto es que generalmente hay gente en los alrededores de la persona con la discapacidad que por su manera, por su personalidad, ayudan a otros y entienden bien cómo hacer eso. Y en varios contextos a veces es legítimo una herramienta social, es buscar la persona que tiene esta capacidad y dar a ellos o a un nivel informal o a un nivel formal el papel de ayudante. A veces, por ejemplo, en una escuela, se encuentra que hay otro estudiante que tal vez es amigo o entiende bien cómo ayudar y ayudar al estudiante que tiene una discapacidad adquirida de navegar la escuela. Puede ser navegar la escuela físicamente. Puede comenzar empujando su silla de ruedas si es necesario o encontrar las rutas. Puede ser navegar socialmente, que va con esta persona a los eventos y decir quién es quién y cómo hacer las cosas y dar guía y consejos. Puede ser que ayuda en la escuela en las tareas de las clases también. También ayudantes naturales así en el trabajo. Y ahí, a veces en algunas empresas que tienen como IMSS, tal vez tiene a veces um, programas de rehabilitación vocacional. Se busca a alguien del trabajo disponible y esta persona o tal vez recibe un poco más de pago por eso o un poco de reducción de sus propios cargos para ayudar a la persona en su reintegración en el trabajo. Porque algo que encontramos en rehabilitación vocacional en los estados, en nuestros estados por lo menos, es que el contexto social de trabajo tiene mucho que ser, a veces más que las capacidades en la reintegración al trabajo o no. Entonces, cuando hay un ayudante natural que puede ayudar a la persona en este proceso, sirve mucho. Y esta persona puede participar en la neuropsicoterapia en este sentido. U otro contexto, los grupos de apoyo mutuo. Y en comunidades indígenas, este puede ser
los grupos de cofradías o grupos religiosos que puede tener un equipo que ayuda a alguien así, que tiene el cargo compartido de ayudar a la persona en su reintegración. Y que ellos toman la responsabilidad colectiva para involucrar a la persona en las actividades de la comunidad en una manera apropiada. Una manera de pensar en esto también es que ¿qué son las estrategias de rehabilitación? O si es rehabilitación física o cognitiva o emocional. Y podemos pensar en esto así. Por ejemplo, que como mencionaste, los niños que tienen discapacidades de desarrollo, no se puede hablar de rehabilitación porque no tuvo antes. Tiene que hablar de habilitación, entrenarlo desde el principio, cómo hacerlo. Y ahora que el síndrome de autismo está saliendo más y más, reconocemos más y hay más y más, reconocemos la necesidad de entrenamiento en capacidades sociales, por ejemplo. Sería un ejemplo de habilitación. Um, Cuando alguien tiene algo adquirido y puede recuperar, entonces hablamos de ejercicios de restauración que puede mejorar la capacidad hasta que la persona puede hacerlo otra vez. Si no puede hacerlo, hablamos de una estrategia de compensación, es decir, dar a la persona alguna herramienta que permite que su propia propiedad, que se maneja a sí mismo, que permite que la persona pueda funcionar, como estos, que son compensaciones que permite, hay algunos atrás de ti también, sus muletas, por ejemplo, son compensaciones que permite que la persona puede funcionar como su propia herramienta. Cuando esto no sirve, entonces hablamos de adecuación. Estos son los cambios del ambiente o cosas que hacen otras personas que permite que la persona pueda participar. Entonces debemos considerar en cada también mantenimiento. Esto es algo más de edad. Esta es mi esposa tomando su caminata para mantener. Entonces tenemos 5 estrategias um, uh, de intervención y poco diferente por edad, así. No sabía que era tu esposa. Pero, momento. Y la estampita te la volé para una presentación que hice, pero no sabía que era tu esposa, mira. Sí, entonces aquí otra vez a nivel físico podemos ver restauración, compensación, adecuación, pero cuando hablamos de rehabilitación cognitiva, podemos hablar de esto también. Restauración son los ejercicios cognitivos que permite que la persona pueda recuperar capacidades. Compensaciones son cosas como calendarios, horarios, alarmas, notas, listas de cosas de hacer, cosas de comprar. Y esta es la compensación más importante. Imagino que en la presentación en la semana pasada que la doctora Barbara Wilson habló mucho de estos. Y Claro, las adecuaciones son las cosas que hacen otra gente que permite que la persona pueda funcionar. Reducción de distracciones, dar recordatorios, dar guía, ayudar en resolver problemas. Pero esto es a nivel cognitivo. Podemos hablar esto también a nivel de rehabilitación emocional, entonces. Que restauración es cuando esta persona puede mantener su calma por sus técnicas de meditación o relajación, aunque la situación es difícil. Compensaciones son como un plan de manejo de mi enojo. Um,
un guía que la persona, que es su herramienta que la persona puede seguir para manejar sus cosas. Y una adecuación es cuando otra gente da la dirección a la persona. Tiene que tomar tiempo aparte para calmarse, calmarte o algo así. Entonces, podemos ver que estas estrategias y las adecuaciones, sobre todo, dependen de otra gente. Y cuando hablamos en estos, estamos hablando, trabajando con la comunidad y tenemos que buscar la gente más apropiada por esto, las estructuras más apropiadas por eso. Y uh, cuando hablamos de restauración o compensación o adecuación, podemos pensar en esto como un biopsicosocial modelo. Y el modelo tradicional de rehabilitación es que haga esto y si no sirve, haga esto y si esto no sirve, se hace eso. Pero podemos pensar en la otra dirección también, es decir, um, poner la persona en el contexto para participar. En lugar de aprender para participar, hablamos de participar para aprender. Entonces ponemos la persona en la situación para participar y poco a poco hacemos una transformación de las adecuaciones hasta compensaciones, que la persona hasta que se puede internalizar este autocontrol de sus emociones, de su conducta, de sus decisiones, de su juicio social. Bueno, es suficiente de esto. Bueno, esta es la manera de pensar en esto como rehabilitación emocional, una manera sin culpa, sin castigos. En lugar de esto, una actitud de rehabilitación, de trabajar juntos, colaborativos, para llegar a una reintegración psicosocial. Ah, está en muro. Eh, Ha sido muy interesante toda la trama que nos has propuesto, sobre todo porque nos da una idea que trasciende las visiones individuales y personales. Es decir, yo puedo evaluar a una persona que va mejorando en mis pruebas de computadora en mi consultorio, pero en la vida no está funcionando. Y en eso fue muy insistente Bárbara Wilson en sus intervenciones. Hay que ujú, centrarnos en la persona, su ujú, entorno y su adaptación a esas necesidades y ese entorno. Porque de otra manera, lo que estamos haciendo es simulando un proceso donde la persona no cuenta. ujú, Lo que cuenta es un éxito reportable, sea institucional o no. ujú, Para la persona puede tener un efecto mayor o menor, no importa, ujú. pero los mejores efectos se miden en la vida misma y en el contexto mismo. Doctor Tejud, ha sido muy importante esta charla, que ahora sí, contra mi pésima costumbre, casi no hablé. Eso me parece bueno, porque nuestro invitado nos podría exponer y presentar estas ideas. Ya tendremos tiempo porque estamos planeando un taller de unas pocas horas, pero sí un taller sobre prácticas en la neuropsicoterapia. Sí. Probablemente para septiembre tenemos que buscar las fechas. Lo Ujú, haríamos entre un colega que tiene un centro que se llama CLIC, así como ujú, suena CLIC, ujú. y nosotros para trabajar esta idea de la neuropsicoterapia. Por lo pronto Bueno, no quiero dejar de agradecerte, dejar de señalar que fue un enorme gusto. I am very, very excited porque hemos estado charlando hoy y sobre todo porque te hemos escuchado estos planteamientos. Muchas gracias, Ted.
y seguimos Con en mucho contacto. gusto, siempre un placer, Kiki. Thank you very much. Bueno, Hasta la próxima y no hasta la dejamos de próxima. seguir Y invitando ojalá a esos que algunos de los van a venir a este evento de, sí, a en ese taller. septiembre. Esperemos que nos salga bien. Y pues estos libros son siempre reliquias que hay que tener, no por las reliquias, sino por el sentido que adquieren. Aunque los criterios de citación nos dicen, cite artículos de los últimos 5 años, es decir, ya no cite a Ted Judd, porque Ted Judd, ese libro es de Fleet del milenio pasado. Entonces, pero sigue siendo relevante. Muchas gracias y hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Chao.